Bienvenidos a otro capítulo del módulo de Fisiología Cardiovascular, en el cual explicaremos la regulación de la presión arterial. Empecemos. El corazón eyecta sangre hacia la aorta con una alta presión. El alto contenido muscular y elástico en las paredes de la arteria ayuda a amortiguar la presión con la que es eyectada la sangre desde los ventrículos. Además, la alta presión de la sangre en las arterias permite el flujo sanguíneo hacia áreas de menor presión, como son capilares y venas. La presión arterial tiene un carácter pulsátil, en el cual se alcanza una presión sistólica al momento de la contracción ventricular, aproximadamente 120 milímetros de mercurio, y una presión diastólica al momento de la relajación ventricular, de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. El valor promedio de la presión arterial se conoce como presión arterial media, en el cual tiene mayor peso el valor de la presión diastólica porque durante el ciclo cardíaco aproximadamente 2/3 de ese tiempo se invierten en diástole. Por lo tanto, la presión arterial media se calcula sumando 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica. El valor de la presión arterial media es aproximadamente 100 milímetros de mercurio, y el organismo debe mantenerla alrededor de este valor. De lo contrario, se puede comprometer la perfusión sanguínea hacia los diferentes órganos y sistemas. Las ramas de la aorta mantienen la presión arterial media en el mismo valor de la aorta, y es después que las arterias penetran los diferentes órganos que la presión comienza a declinar por la resistencia que presentan las arteriolas. La presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica, es decir, a mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. De igual manera, a mayor resistencia vascular periférica, mayor presión arterial. De esta ecuación podemos deducir que, si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial aumenta proporcionalmente, o que sucedería lo mismo con un cambio en la resistencia vascular periférica. Sin embargo, no es tan sencillo. Un aumento del gasto cardíaco no aumenta la presión arterial considerablemente, debido a que el organismo pone en marcha mecanismos adaptativos que disminuyen tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular. De la misma manera, un aumento de la resistencia vascular cataliza mecanismos que disminuyen el gasto cardíaco. Son precisamente estos mecanismos los cuales vamos a estudiar para entender cómo el sistema cardiovascular es capaz de regular la presión arterial. El primero de estos mecanismos es conocido como el reflejo vasoreceptor. Como su nombre lo indica, es un mecanismo mediado por neuronas. Se considera que es de rápido inicio, pero de corta duración. En este mecanismo ocurren cambios en el tono simpático y parasimpático que recibe el corazón y los vasos sanguíneos para modificar propiedades del corazón tales como cronotropismo, dromotropismo e inotropismo. De igual manera, se modifican los vasos sanguíneos mediante vasoconstricción o vasodilatación. En este reflejo, los vasoreceptores reciben información de la presión en aorta y carótida y envían a través de vías aferentes los estímulos hacia el sistema nervioso central, el cual los procesa y envía una respuesta a través de vías eferentes tales como el nervio vago y la cadena simpática paravertebral. Comencemos el estudio con el primer elemento del reflejo, los vasoreceptores. Los vasoreceptores son mecanorreceptores ubicados en la pared de las arterias que son sensibles a la presión y al estiramiento. Más que a los valores absolutos de presión y estiramiento, estos receptores son sensibles a los cambios que ocurren en la presión y la velocidad con la que estos cambios ocurren. Cuando la pared de las arterias se estira debido a un aumento en la presión, el receptor aumenta la tasa con la que envía potenciales de acción hacia el sistema nervioso central, mientras que cuando la pared de la arteria detecta una disminución en la presión, disminuye la tasa con la que los potenciales de acción son enviados hacia el sistema nervioso central. El seno carotidio utiliza como vía aferente el nervio craneal glosofaringeo, mientras que el arco aórtico utiliza como vía aferente el nervio craneal vago. Ahora, una vez que los impulsos provenientes de los vasoreceptores entran al sistema nervioso central, ¿hacia dónde se dirigen? En el tronco encefálico se encuentran los centros cardiovasculares con la misión de regular la actividad autonómica sobre el corazón y vasos sanguíneos. Estos se ubican en el bulbo raquídeo y la protuberancia.
La información que llega al tronco encefálico se dirige hacia el núcleo del tracto solitario, ubicado en la porción superior del bulbo raquídeo. Luego, el núcleo del tracto solitario se comunica hacia los centros vasoconstrictores de aceleración cardíaca y desaceleración cardíaca, los cuales son los encargados de contraer los vasos sanguíneos, aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca respectivamente. Integrando todo el proceso del reflejo varorreceptor, estudiemos cómo se activa el reflejo en respuesta a un aumento de la presión arterial. El seno carotidio se ubica en la bifurcación entre la carótida común en carótida externa y carótida interna. Es muy sensible a los cambios de presiones y estiramiento en sus paredes. Por lo tanto, cuando esto ocurre, la información es enviada a través del nervio glosofaringeo hacia el tronco encefálico. En el bulbo raquídeo, esta información es procesada por el núcleo del tracto solitario, el cual envía la información hacia los centros cardiovasculares y la respuesta es un aumento del tono parasimpático y disminución del tono simpático. La información parasimpática es enviada a través del nervio vago, el cual actúa sobre los senos sinoauricular y aurículo-ventricular para la disminución de la frecuencia cardíaca y de la velocidad de conducción. De la misma manera, la disminución del tono simpático ocasiona una pérdida en la contractilidad del corazón. Por lo tanto, como efectos tenemos la disminución del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular periférica. Estudiemos ahora cómo se activa el reflejo varorreceptor en respuesta a una disminución de la presión arterial que puede ocurrir en casos como hemorragia. En este caso, tanto el arco aórtico como el seno carotidio detectan un bajo volumen sanguíneo, lo cual hace que se disparen menos cantidad de potenciales de acción que se dirigen hacia el tronco encefálico. Esta información es enviada a través del nervio glosofaringeo en el caso del seno carotidio y en el caso del arco aórtico es enviada a través del nervio vago. En el núcleo del tracto solitario se integra esta información que se comunica con los centros cardiovasculares, los cuales responden con un aumento del tono simpático y disminución del tono parasimpático. Como podemos observar en la imagen, el sistema nervioso simpático tiene mayor presencia en el corazón, porque actúa tanto a nivel de los nodos sinoauriculares como el aurículo ventricular, también tiene una abundante presencia en el ventrículo, lo cual ocasiona un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. También, el sistema nervioso simpático tiene una alta presencia en las arteriolas y en las venas, lo que ocasiona una vasoconstricción arteriolar y venosa. El reflejo varorreceptor no es el único mecanismo con el cual cuenta el organismo para regular la presión arterial. Un segundo mecanismo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dicho mecanismo es mediado a través de hormonas y su objetivo es regular el volumen sanguíneo a largo plazo. Este mecanismo no es de respuesta inmediata como lo es el caso del reflejo varorreceptor, pero es de larga duración. En dicho mecanismo también se utilizan los mecanorreceptores. En este caso están ubicados en la arteria aferente del glomérulo renal y pueden detectar una disminución en la presión arterial. Esto ocasiona que el aparato yuxtaglomerular del riñón libere una enzima llamada renina. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. En los pulmones existe abundancia de una enzima denominada enzima conversora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene efectos directos en la presión arterial debido a que es una hormona con propiedades vasoconstrictoras. Sin embargo, la principal función de la angiotensina 2 es estimular la producción del mineralocorticoide denominado aldosterona desde la corteza adrenal. La aldosterona tiene funciones en el túbulo al estimular la reabsorción de sodio y agua, lo que ocasiona la expansión del volumen extracelular en las arterias y el aumento de la presión arterial. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona será abordado con mayor detalle en el módulo de fisiología renal. Por último, existen otros mecanismos a través de los cuales se contribuye a regular la presión arterial. Sin embargo, estos mecanismos no serán estudiados en este módulo. Entre dichos mecanismos se encuentran los quimiorreceptores en cuerpo carotidio y aorta, los cuales son sensibles a concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y pH.
y también quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central. Encontramos también dentro de estos mecanismos la acción que tiene la hormona antidiurética para retener líquido y expandir el compartimiento intravascular. Por último, se encuentran los vasoreceptores cardiopulmonares de baja presión, que se pueden ubicar en aurícula derecha, y ante el aumento de la precarga liberan una hormona conocida como péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular, que como su nombre lo indica, promueve la excreción renal de sodio y agua consiguientemente. De esta manera finaliza el capítulo de regulación de la presión arterial. Te invito a ver el siguiente video en el cual explicaré la microcirculación y las fuerzas físicas que favorecen la filtración y reabsorción a nivel de lechos capilares.